Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que estamos transmitiendo como todas las semanas desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar hablando precisamente de Argentina. Ya pasó la primera ronda del debate presidencial y ahora se viene la segunda. De la primera podemos decir que realmente vimos dos candidatos que realmente tienen un fuertísimo olor a fascismo, autoritarismo, nostalgia clara del gobierno dictatorial de Videla, Macera y Agosti, y promesas de mano dura contra los movimientos populares, contra los piqueteros, contra todos aquellos que protestan. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich representan eso y mucho más, porque son un insulto al sentido común, son un insulto a un país donde tenemos 30.000 compañeros, compañeras secuestrados, desaparecidos, asesinados. Miles de presos han pasado por las cárceles de la dictadura, torturados, desterrados. Y estos dos miserables, Javier Milei y Patricia Bullrich, se dan al gusto de decir que más mano dura y que no hubo 30.000, hubo 8.500, como si estuviéramos hablando de mañana va a llover. Por otro lado, el candidato nacional y popular, Sergio Massa, deja mucho que desear realmente. Es el hombre del ajuste, es el hombre de la hambruna que están viviendo los compañeros y las compañeras en los barrios, es el hombre de la embajada norteamericana y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que hoy se saca el saco, se saca la corbata, anda en manga de camisa y cree que engaña a alguien. Por supuesto que va a haber mucha gente que lo va a votar con esta idea ramplona que nos ha metido el progresismo en cada uno de nuestros países, de que hay que parar a la derecha, pero cuando ellos llegan al gobierno no hacen nada para parar a la derecha, le ponen la alfombra roja a precisamente candidatos como Milei y Patricia Bullrich. La candidata de la izquierda, del Frente Izquierda de Trabajadores, Unidad, Miriam Bregman, fue lo mejor del debate, fue lo mejor. Todos dicen, sí, fue lo mejor, pero tiene pocos votos. No importa que tenga pocos votos, porque esto no se dirime solamente con más o menos votos, porque podés tener todos los votos del mundo y hacer un gobierno como el actual, que nos ha enajenado a nivel económico, y que dice que la culpa lo tienen los de atrás, y el de atrás dice no, la tienen los demás atrás, la tiene el sistema, la tiene esta democracia burguesa corrupta, y de pronto una voz como la de Miriam Bregman es un aire fresco que dice lo que diríamos cualquiera de nosotros, los que seguimos pensando en que otro mundo es posible y que el socialismo es una de las claves para terminar con esta perversidad que es el capitalismo. En medio de todo esto hay represión. Hay una compañera de la OLP Resistir y Luchar de Mar del Plata, dirigente de Mar del Plata, que ha sido imputada en toda esta campaña que hay para perseguir a los movimientos sociales, criminalizar la protesta social. La acusan de un delito deliberado, así dice textualmente, y no se sabe qué delito, pero ya está procesada. Y ya hubo movilizaciones para defenderla. Y no es la única, hay varios militantes sociales que están procesados. Y también en el medio de todo esto, de que el debate presidencial, el 1, el 2, el 3,
el Atlanticazo. Muchos compañeros y compañeras saliendo en todas las playas del país. ¿A qué, María? Sí, a decirle no al extractivismo petrolero en el mar argentino, porque es inminente ya la exploración a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, de aquí, de este país argentino, donde este expansionismo de lo extractivo, de la destrucción de la tierra, del terricidio, se está convirtiendo ya en algo natural para conseguir los famosos dólares para pagarle a la deuda. En todo el país, en toda la costa, ha habido acciones, y en Capital también, para denunciar y para decir en nuestro nombre no. Vamos a escuchar a Guillermo Folguera, ese científico y profesor que está tan activo para explicarnos qué pasa con el extractivismo. Bueno, nos llega la información de que ya está el barco de Equinor en Buenos Aires a punto de empezar la fase de exploración de lo que significará la explotación offshore de hidrocarburos en nuestro país. En este sentido podemos decir 4 cosas. La primera es que icónico todo esto a metros de Puerto Madero, uno de los ejemplos de extractivismo urbano y entrega de nuestro territorio para negocio inmobiliario que ha tenido el menemato y que se continuó los años siguientes. En segunda instancia, recordar que Equinor lleva bandera noruega, pero es uno de los ejemplos clarísimos de corporaciones en nuestro país depredando nuestro territorio. Tercero, recordar que el proyecto de offshore fue traído y armado en nuestro país por Aranguren, ex CEO de Shell, y un ejemplo clarísimo de puertas giratorias entre el Estado y las corporaciones. Y cuarto y último, recordar que el Estado argentino no tiene datos confiables en lo que significará toda esta fase de exploración, ni en cuanto a los efectos sobre otras formas de producción, ni en cuanto a los daños sociales o ambientales que puede generar. Por todo esto es que decimos no al offshore, por todo esto es que decimos basta de palabras, basta de promesas sobre soberanía, basta de depredación y extractivismo. Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a Guatemala, porque también está en ebullición ese país, donde comenzó un paro nacional convocado por 48 cantones de pueblos y de movimientos y de comunidades indígenas, donde están siendo reprimidos estos pueblos a lo largo de las protestas, cortan las rutas, porque no quieren el pacto de corruptos, quieren que la fiscala general Consuelo Porras dimita y otros tantos como ella que están acelerando un golpe de Estado. Esto es, que Arévalo, que fue elegido del partido Semilla democráticamente, no pueda gobernar. Está todo el pueblo en las calles, hay muchísima expectativa, porque ya se está hablando de que quieren precisamente hacer un golpe y convertir al país en un lugar ingobernable para que puedan venir a invadirlo las tropas imperiales, obviamente. Vamos a escuchar la convocatoria que hacía nuestra compañera Lolita Chávez, defensora de los territorios de Guatemala, para estas protestas. Soy Aura Lolita Chávez Ixcaquic, maya quiché, defensora de la vida y defensora de los territorios. Hoy me uno al llamado de las comunidades, de las asambleas, de los territorios, de los pueblos en pie de lucha, que están exigiendo la pronta renuncia de la fiscal Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchich. Frente a estos golpistas que generan terror, la fuerza de un pueblo digno, unido, es el llamado a la protesta. Así que llamamos al movimiento estudiantil, a las expresiones transportistas, a los y las comerciantes, a las y los maestros, a que se unan para que este llamado sea atendido lo más pronto posible. A toda la comunidad internacional hacemos el llamado a que se pronuncie y exija también esta renuncia, dado a todas las
implicaciones de estructuras criminales que han generado. Nosotras, como defensoras, varias hemos tenido que salir de nuestro territorio. Hemos presentado nuestras denuncias ante el Ministerio Público por todos los ataques, los intentos de asesinato que hemos tenido, mas sin embargo han quedado en la impunidad y no han actuado de forma emergente y urgente como lo han hecho en estas acciones, utilizando la institucionalidad para generar esa expresión de persecución y criminalización. Por ello es que hacemos este llamado, porque nos indigna también tantos asesinatos, tantos feminicidios que han quedado en la impunidad, tantas desapariciones forzosas, tantos allanamientos que se han denunciado y que no han sido atendidas estas investigaciones. Por ello es que hacemos este llamado y exigimos que la comunidad internacional también no quede silenciada. Y ahora vamos a escuchar a la trovadora, cantante, compositora, artista, Violeta Parra. Ella es la que interpretó al pueblo y sus canciones, y ella también compuso. Y además fue la inspiradora de Víctor Jara y de tantos y tantas que compusieron en lo que fue llamado la nueva canción chilena, la canción con conciencia. Violeta nacía el 4 de octubre de 1917 y todavía, fíjense en este tema que vamos a escuchar, qué vigencia tienen sus canciones. Miren cómo sonríen los presidentes. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Y continuamos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar de Haití y de la situación grave que está por ocurrir ya con la decisión de Naciones Unidas de la intervención de tropas extranjeras encabezadas por Kenia. O sea, ponen a los africanos a combatir a los descendientes de África. Esta misión será como las anteriores, represiva, generará mucho más conflicto que el actual. Está planteada porque hay bandas paramilitares que están asolando y destruyendo ciudades enteras, pero no dicen
los que mandan estas tropas, que esas bandas tienen una connivencia con el gobierno de facto de Ariel Henry. Y esto es lo que pone muy sobre la superficie la complicidad internacional para que Haití no salga del pozo en el que la intentan sumergir. En Buenos Aires hubo esta semana una movilización de residentes haitianos que marcharon desde el centro de Buenos Aires hasta la Embajada de la República Dominicana, primero para repudiar la actitud del presidente dominicano Luis Abinader, que le quiere quitar el acceso al agua a los haitianos y haitianas, de alguna manera capitalizando todos los recursos acuíferos del río Masacre, un río que lleva ese nombre porque hace décadas fueron asesinados allí miles de haitianos. Y por otro lado, también para repudiar la complicidad de Abinader con esta intervención extranjera que se viene a Haití. Abinader ha cerrado las fronteras a cal y canto con Haití y ha expulsado a miles de haitianos y haitianas que habían buscado refugio allí. Para hablar de esto, entrevistamos allí en la marcha misma a Henri Boaralén, nuestro compañero, colaborador habitual y dirigente del Comité Democrático Haitiano. Esto es lo que nos decía. El motivo de la actividad preparada por autoconvocados y autoconvocadas haitianos y haitianas en Argentina es presentar una nota, una especie de petitorio a la Embajada de la República Dominicana en Buenos Aires, donde en la carta nosotros manifestamos nuestro total apoyo a la construcción del canal por parte de campesinos haitianos. En segundo lugar, también denunciamos y rechazamos la votación que se realizó en el Consejo de Seguridad del lunes pasado, donde allí la ONU dio su bendición, el Consejo dio su bendición para la llegada a Haití de una misión militar internacional que va a ser comandada por Kenia. Rechazamos esto. Entendemos que es una violación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Además, hay una cosa que uno tiene que entender muy bien: los hacedores de la crisis no pueden ser los mismos que se presentan hoy como parte de la solución. Entonces, nosotros queremos que el pueblo haitiano ha de liberarse por sí mismo. Y el otro tema que hemos abordado es el tema de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y las migrantes haitianos. Denunciamos la violación de una compatriota en el aeropuerto internacional de las Américas en Santo Domingo por un agente dominicano de migraciones. Todas esas cosas están en la carta que vamos a presentar hoy, y al mismo tiempo reclamamos la renuncia de la partidaria de Ariel Henry, ¿no? Este hombre que realmente se ha puesto al servicio del imperialismo y de la oligarquía haitiana. Uno presenta esto así, es una carta que tiene todos esos puntos, y porque entendiendo que la resolución de la ONU también viola la propia Carta de las Naciones Unidas, como así también la Constitución haitiana. Y también entrevistamos a un residente haitiano con mucha bronca, un hombre que está aquí viviendo, pero palpitando momento a momento lo que pasa en su país, donde está toda su familia. Mensaje voy a mandar al presidente Luis Abinader. Lo que le voy a decir, él tiene que ser consciente. Un río que divide dos países, Dios creó el río, y porque él sabe los dos países van a necesitar el río para sobrevivir. Como él cree que él puede utilizarlo solo, nosotros no podemos. Ese es imposible. Bueno, él tiene 11 canales y nosotros vamos a arrancar con uno. Todavía no tenemos ni uno. Él no quiere
está pidiendo guerra con nosotros. Ese es imposible, ese es injusto, es un criminal. Luis Abinader es un criminal, matando muchos haitianos. Esa nación es un criminal. En 1937 mataron muchos haitianos y ahora están matando más. Basta de matar haitianos, somos humanos también, tenemos boca, tenemos que comer también. No tenemos que comer solo lo que produce dominicano, tenemos que producir también en nuestro país para quedarnos en nuestro país. Todos nosotros haitianos no podemos vivir en el país. ONU no dice nada, no dice nada. El mundo entero para mí está contra de nosotros. No sé por qué, no sé qué hicimos, que estamos pagando. Basta de maltratar a Haití, basta de maltratar a haitiano, presidente Luis Abinader. Gracias. En esta marcha de las que les estamos comentando, participaron también, aparte de los haitianos y haitianas que viven en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, varias organizaciones sociales y políticas. Se llegó hasta la embajada, allí había un cordón policial y la sorpresa fue que, sin ser un día feriado, todos los funcionarios de la embajada habían hecho mutis por el foro. Nos dijo la propia policía que habían prácticamente huido para no recibir una carta que se les iba a entregar, donde se protestaba claramente por el comportamiento que está teniendo República Dominicana contra Haití, en complicidad con el imperialismo norteamericano y con todos los que quieran invadir Haití y llevarla a la Edad Media, más aún destruyendo todo lo poco que queda en pie, y que entre terremotos, invasiones, corrupciones y gobiernos como el de Ariel Henry están generando un estado fallido que provoca esto, que el imperialismo aproveche para hacer pie allí. Y además avalado por Naciones Unidas, una vez más esta ONU que es la voz de los poderosos, ¿no?, de los países imperiales, vuelve a apostar a invadir Haití. O sea, no les bastó todas las invasiones que llevan, lo que hizo la MINUSTA, que la misión de Naciones Unidas fue responsable del cólera porque manchó las aguas de los ríos donde bebían y se bañaban las personas más humildes. También fue cómplice de violaciones a niñas, a mujeres, esos soldados que iban supuestamente a salvar Haití. Y ahora vuelven a repetirlo, y vuelven además gobiernos como Brasil, con Lula, a decir que sí, que van a llevar. Dicen que no llevan tropas, porque claro, ¿cómo van a decir que llevan militares? No, dicen que llevan asesores para las policías, como si la policía haitiana fuera la salvación para el pueblo de Haití. O sea que estamos en una situación muy triste. Es esa policía la que trabaja activamente junto a las bandas paramilitares para aterrorizar al pueblo haitiano. Es lamentable el papel que juegan algunos países latinoamericanos. Lo decimos porque también decimos las cosas buenas que hacen algunos gobiernos como el de Lula. Pero es lamentable que se metan en una intervención que está totalmente orquestada por Estados Unidos contra el pueblo haitiano. Y vamos a escuchar un poco de música. Seguimos con Chile y recordando esa revuelta que levantó a la población, que buscó una liberación de estas democracias burguesas y de estos sistemas que no nos llevan a la igualdad ni a la justicia. Ese 18 de octubre de 2019, que se van a cumplir ahora 4 años y que además se está preparando muchísimas actividades para conmemorarla. Vamos a escuchar una cumbia villera chilena, la Metacumbia, que recrea una canción que es un grito muy sentido por las protestas en Argentina. Ya van a ver, las balas que vos tiraste van a volver.
y ellos ponen una letra precisamente antirrepresiva. Vamos a escucharlos. Hay policía que vida sin corazón, con sentimiento yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor. Cumbia, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección, y pegarle al pueblo mapuche tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Dice, ya van a ver la bala que nos tiraron para volver. Ya van a ver que el pueblo luchando pronto va a vencer. Otra vez, al policía que vida sin corazón, con sentimiento yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección, y matar al pueblo mapuche tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Y todos juntos cantamos, ya van a ver ustedes. Y otra vez, ya van a ver. Todos juntos dice, ya van a ver. ¿Cómo? Y otra vez, ya van a ver que el pueblo luchando. Y ahora saltando, loco, ya van a ver la bala que nos tiraron para volver. Ya van a ver que el pueblo luchando pronto va a vencer. Muchas gracias, gente. Vale, loco, vale. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a Bolivia, porque está sucediendo en vivo y en directo una división muy importante dentro del instrumento político, el MAS, y por lo tanto también puede afectar al gobierno. Después de muchas acusaciones mutuas entre Evo y el presidente Arce, Evo logró hacer el Congreso del MAS en la localidad de Lauñé y fue proclamado como candidato a presidente para 2025. Y además, el Congreso expulsó al presidente, Lucho Arce. Estamos acá con Antonio Abal, nuestro compañero desde Bolivia, que nos habla siempre y que hace un poquito más de un mes que ya hablábamos de estas tensiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto estar nuevamente en Resumen y, como tú señalas, estamos ya en la evidencia cierta empírica de la división del MAS. Ya no es simplemente una especulación, sino que el MAS está dividido. Ahora es
en términos afirmativos, ¿no? Ya no es una posibilidad. El Congreso ha definido los espacios, ha definido la personalidad que va a asumir Evo Morales y el instrumento político para enfrentar lo que van a ser no solamente las elecciones, sino el devenir político a partir de la conclusión de este Congreso. ¿Y qué consecuencias, Antonio, va a traer esta ruptura? Porque todavía falta para el 2025, para las elecciones. La consecuencia más dura, más nefasta, más perversa que tiene esta división es que resquebraja ese bloque histórico que se ha logrado conformar a partir de la emergencia de los pueblos originarios como sujetos históricos en Bolivia. Esta experiencia novedosa, ¿no?, de la participación política que fue germinada en los congresos y ampliados campesinos y que terminó con la construcción de un instrumento propio como proyecto histórico para transformar el Estado colonial, se está viniendo abajo. Para mí esa es la consecuencia más perversa de esta división política en el seno del MAS. Por otro lado, Arce convoca a otro congreso este 17 de octubre en el Alto. ¿Qué fuerzas estarían en un lado y en otro? Quería hacer unas puntualizaciones. La primera es que en el congreso de Laucaeñe, una localidad del trópico cochabambino, no hay expulsión directa ni del presidente ni del vicepresidente. Lo que se ha dicho es que ha ocurrido una especie de autoexpulsión, ¿no? En cambio, sí, diputados y algunos consejeros y concejales con nombre y apellido han sido expulsados, ¿no? Y ha habido una aclaración, además de la presidenta del Presidium, que ha señalado que estas sugerencias de expulsión, todas las que se han enumerado, tienen que ser consideradas en la Comisión de Ética al interior del MAS. O sea que no es una expulsión inmediata. Esta comisión interna del MAS tiene que sacar una resolución y decir, por esto, quedan expulsados. ¿Por qué? Porque todo este Congreso ha estado enmarcado sobre la legalidad de la ley de organizaciones políticas que existe el sistema político boliviano. Entonces, en esa ley dice que para expulsar, para hacer esto, tienen que cumplir con lo señalado en los estatutos, que tiene que haber un juicio, tiene que haber defensa. Entonces es un proceso largo. No es que se haya decidido ya las expulsiones y están fuera del instrumento. No es así. Esto entonces le da un margen a estos diputados, a estos representantes, a pelear su membresía en el seno del instrumento político. Cuando decís autoexpulsión de Arce, él mismo. Claro, la figura es esta, te dicen, ellos se han autoexpulsado porque no han concurrido al Congreso, pese a que se les dio la invitación. Entonces, si uno no viene a un Congreso de su partido, según la ley quiere decir que está en una figura más o menos de transfugio político. Cuando te preguntaba las fuerzas que están con Evo y con Arce, porque sería un poco esta la división, los movimientos sociales y movimientos campesinos también están divididos, porque no son solo los sindicatos que no han ido, sino que las Bartolinas, como vos anunciabas hace un mes, tampoco han ido al encuentro del MAS de Evo Morales. ¿Cómo están divididas las fuerzas? En las representaciones han habido, por supuesto, algunas miembros de federaciones departamentales de las Bartolinas o de alguna central que han ido. Pero en este caso
del Congreso tienen que ser representaciones nacionales. Lo que ha hecho Evo Morales es apelar a ex dirigentes nacionales, ¿no? Como la hermana Flora, que ha sido la presidenta del presidio, ¿no? Y han habido otras figuras en este Congreso que han avalado el nombre y la historia de las Bartolinas, ¿no? Isabel Domínguez, por ejemplo, ha estado como militante del MAS, pero también como una figura de las Bartolinas. Bien. Ahora yo te decía que lo más grave y perverso es la división de este bloque histórico que se había conformado. Evidentemente, esto también tiene su reflejo en la estructura orgánica. Esto ya venía ocurriendo, ¿no? No te olvides que en la ciudad de La Paz, en el occidente del país, una gran parte organizativa afiliada a la Federación Departamental ya no estaba de acuerdo con Evo Morales y que había tomado partido por Felipe Quispe. Y otra parte había apoyado ya en el tema urbano la elección de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa. Entonces son estas fuerzas que van a ser los principales actores del cabildo. Y yo te puedo señalar que ese cabildo va a haber una gran presencia de las provincias de La Paz, o sea, va a haber una gran población aymara, va a haber una gran participación de juntas vecinales que apoyan a Eva Copa y habrán delegaciones del interior. Pero el grueso va a ser una concentración de esta disidencia que ya existía en contra de Evo Morales y está situada en la ciudad de La Paz y en las provincias de La Paz y la ciudad del Alto, más o menos. En el otro bloque tú tienes territorialmente representaciones fuertes como la de Potosí, de varias provincias de Potosí, de algunas provincias de Chuquisaca, de Santa Cruz y por supuesto el fuerte que son las provincias de Cochabamba, ¿no? Han venido pocas delegaciones de lo que son Beni y Pando, eso no es novedad por las dificultades de traslado y todo lo demás. Ahora que ha congregado a mucha gente, es verdad, han habido delegaciones numerosas, por ejemplo de Chuquisaca, ¿no? Por la cantidad de buses que han salido con rumbo a Cochabamba, por ejemplo. Chuquisaca ha sido uno de los que ha tenido mayor presencia. De Cochabamba no se ha notado porque era en su lugar, digamos, ¿no? Yo te diría que un poco eso, y Oruro, por supuesto, Oruro, las federaciones de Oruro han estado no orgánicamente representadas, pero sí las que han salido a apoyar a la otra CTUCB, por ejemplo, ¿no? Encabezada por el dirigente Ponciano. Entonces, ese es el saldo de todo este largo proceso de divisiones y es lamentable que esta mirada estratégica que siempre ha demostrado tener Evo Morales, como la visión continental que tenía David Choquehuanca, no perciban el daño que están haciendo a este sujeto histórico, a este modelo de participación indígena originaria, y por otra parte estén destruyendo la posibilidad de que Bolivia deje de ser un ejemplo en cuanto a procesos revolucionarios en democracia. En la otra entrevista que hacíamos hace un mes, hablabas de que todo esto está implementado desde fuera, que hay un interés, sin duda, en que haya esta división. ¿Vos creés que la derecha va a aprovechar o puede aprovechar esta ruptura y puede poner en peligro al gobierno, decimos del MAS, porque por ahora es del MAS, aunque está dividido? Mira, segurísimo que detrás de todo esto están agentes infiltrados, no de ahora, desde hace mucho tiempo dentro del MAS.
Tú sabes por la historia que tiene la CIA y el Departamento de Estado, después de 30, 40 años, recién se conocen los mecanismos que habían echado a funcionar para derrocar presidentes. Con un descaro total, por ejemplo, hay funcionarios que han declarado la injerencia norteamericana en el golpe de Allende. Y la desclasificación de documentos nos señala cómo operaban, a través de quiénes, cómo lo hacían. Algún día vamos a conocer quién era la gente, quién es la gente, porque sigue infiltrada en el MAS para hacer este desbarajuste. Por supuesto que es una jugada, e incluso yo creo que es al margen de la derecha política boliviana. Son, como lo hace Estados Unidos, con agentes directamente que responden a la embajada y que dan cuenta a sus inmediatos superiores sin pasar por las organizaciones de derecha en Bolivia. Entonces, hay por supuesto, la seguridad de que eso se ha operado así y que lo han hecho desde hace mucho tiempo. La derecha política se está rearmando. Hay como 3 bloques que están empezando a tener actividad política, una más antigua que otras. Esta más antigua es una organización que está trabajando en redes sociales y se llama El Búnker. Está encabezada por un candidato a presidente del MNR que no tuvo ninguna fortuna, y desde Tarija, donde ha efectivamente creado su búnker, ha ido asociando a viejas figuras políticas que van desde ex militantes de Partido Socialista, pasando por ex diputados de Unidad Nacional, ¿no? Ha ido juntando un montón de gente que ahora han dado cuerpo a lo que llaman la Tercera República, y con su posición política que un referéndum nacional defina cuál va a ser el candidato de unidad de lo que serían, ellos no dicen la derecha, por supuesto, sino de los que serían los defensores de la democracia, la libertad y todo lo demás que escuchamos cotidianamente en las declaraciones del señor Milei de la Argentina, ¿no? Es ese mismo discurso. Sí, entonces esa sería la vía, digamos, exacto, que están eligiendo en Bolivia desde fuera, sabemos, desde Estados Unidos, para este momento político. Exactamente, este es un bloque. El otro bloque está personalizado en Reyes Villa, que en declaraciones públicas decía que a él no le interesaba una carrera presidencial, ni mucho menos, que él estaba dedicado a su trabajo de alcalde de la ciudad de Cochabamba, y que lo que quiere es el demostrar gestión, trabajo, honestidad, bueno, y todo ese discurso. Pero en las últimas entrevistas ya ha salido a decir que sí va a estar como candidato, que no se hace problema, y la figura que está utilizando es esta de la eficiencia, eficacia gubernamental, una gestión positiva frente al caos que significa el MAS en sus 2 versiones. Hay que acabar de una vez con esto, hay que poner en orden al país, y eso se hace con acción, con gestión, con honradez, ese discurso que conocemos. Entonces ahí tienes otro punto de la derecha boliviana, y un tercero que es la reorganización de Costas, que fue gobernador de Santa Cruz, tenía la organización más consolidada territorialmente en Bolivia. Después del MAS, la organización más seria consolidada eran los Verdes, demócratas de Costas, que fue defenestrada por Camacho. Camacho le hizo polvo a esta organización política y a su dirigente, el señor Rubén Costas, que ahora está volviendo a emerger, pretendiendo reconstruir esta su organización. Y lo está haciendo sobre la base que ya lo tenía previamente. Te diría que ese es el escenario desde el punto de vista político de la derecha boliviana. Volviendo a Evo Morales, ¿no? Que es chocante verlo en esta obsesión, ¿no? Por ser
reelegido por ese poder. Muchos analistas, estamos publicando en resumen muchísimos análisis, hablan de un afán desmedido, ¿no? De poder por parte de él. ¿Vos qué opinás de esto? He leído varios de esos análisis y por supuesto que tampoco son unos análisis que no tienen una inclinación ideológica, por supuesto que sí, ¿no? Varios de los que escriben manifiestamente son contrarios a Evo Morales. Pero hace poquito conversábamos en un medio de comunicación acerca del caudillismo que está presente no solo en Bolivia, sino en toda América Latina. La construcción política colonial de los estados ha fincado esta figura del caudillo, ¿no? Como el detentador de los anhelos nacionales, de la patria, ese era el discurso. Entonces, eso no ha desaparecido del imaginario boliviano. Entonces, no es que sea una, como algún analista señalaba, una evolatría, sino que tiene sus raíces en esta subjetividad colonial vigente desde siempre en el panorama político boliviano. Es el caudillo salvador. O sea, si nos olvidamos de Evo Morales, si hacemos el análisis de Víctor Paz Estenssoro, vamos a encontrar exactamente el mismo comportamiento. Si descartamos a Víctor Paz Estenssoro y hacemos el análisis de Hugo Banzer Suárez, vamos a encontrar exactamente el mismo perfil. Entonces, es parte inherente a la estructura política colonial boliviana la vigencia de la figura del caudillo. Y esto tiene que ver con el poco desarrollo de la cultura política ideológica, voy a utilizar un término que no me gusta mucho, de las masas. Porque entonces los únicos que hacían una crítica al caudillo, al caudillismo, a todo esto, eran las fuerzas de izquierda, que entendían la democracia como en una lógica dialéctica de renovación de pensamiento, de figuras y de todo lo demás, pero que tampoco se practicó en los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda tienen dirigentes que han pasado los 20, 30 años de dirigir sus partidos. Entonces, si te das cuenta, este caudillismo es inherente al quehacer político. Los partidos no dan muestras de aquello que exigen en los medios, pero que no lo practican al interior de sus organizaciones, por ejemplo. Entonces yo te diría que ese es el fenómeno y que se va a seguir repitiendo. Se va a seguir repitiendo mientras no tengamos un salto cualitativo en una conciencia crítica respecto al decurso de la democracia y de la necesidad de nuevos actores en este proceso político, que para mí es un proceso de destrucción de las estructuras coloniales en los estados. Sí, y que no se avanzó, como otras veces nos has explicado, acá en resumen, precisamente en esa descolonización, que no se avanzó en dar la voz y en poner realmente a esos movimientos campesinos, a esos movimientos sociales, a cargo del poder, con estructuras de poder donde pudieran expresar su opinión y donde se luchara contra este caudillismo. O sea, en realidad, lo que está haciendo Evo es ir para atrás, como dices, ¿no? Es ir para atrás, para atrás, para atrás, y no dar la voz a las organizaciones sociales. Sí, la manera en que se está operando ahora en el campo político es un proceso de involución, ¿no? Todo aquello que habían acumulado las fuerzas emergentes, pueblos originarios, indígenas, que tenían que ser coadyuvados, ayudados desde el Estado para este incremento de la conciencia política revolucionaria, porque de eso se trata, no tuvo consecuencias palpables. Un solo ejemplo, las transformaciones necesarias en el sistema educativo.
siempre se está hablando de la interculturalidad como este gran paraguas en el cual nos movemos los bolivianos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer en cada lugar es una estructura bilingüe, porque decir intercultural y no bajar a tierra es no poner en práctica procesos descolonizadores. ¿Qué quiere decir una política bilingüe? Que allá donde la población es mayoritariamente aymara, toda la enseñanza, todo el sistema administrativo tiene que ser en aymara y castellano, punto. Allá donde la mayoría es guaraní, donde existe una población guaraní, tiene que ser guaraní castellano. Donde sea quechua, tiene que ser quechua. Estas políticas bilingües que no solamente tienen que ver con el uso de la lengua, sino de la concepción cultural de la práctica de convivencia, no se ha ejecutado absolutamente en ningún aspecto. Y en eso, por supuesto que estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo. Y mira, te digo más, lo que va a pasar después de la realización del censo de población y vivienda va a ser un arma que van a tener todas las corrientes políticas que están en contra del Estado plurinacional, porque van a tener un instrumento que va a demostrar que la población rural en Bolivia es solamente el 30% y que por lo tanto esto de Estado plurinacional no tiene sentido. Por supuesto que esto es una reducción, porque lo plurinacional no tiene que ver con rural o urbano. Es un proceso más profundo, tiene que ver con tema de identidad, en centros urbanos, en todo eso. Pero el discurso político ya está instalado. Esos son los terrenos donde se van a disputar ideas, ideologías, posiciones políticas. Y no sé hasta dónde esta división va a coadyuvar en eso. Por supuesto que es más bien negativo, ¿no? Todos estos balances no se están realizando porque ahora estamos en la disputa del caudillo, lamentablemente. Muchísimas gracias, Antonio, por aclararnos, y seguiremos en contacto porque el devenir va a ir avanzando lamentablemente dentro de esta decisión. Un abrazo. Un saludo y muy contento de estar dialogando con ustedes. Y nos vamos despidiendo ya de este programa escuchando a Alwa. Ella es rapera, boliviana y aymara. Su nombre, dice, significa amanecer en su lengua. Amanecer de un día y de una nueva vida. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Soy la Alwa Dread y vengo respaldada con el flow de mi familia Boliganga Crew Bolivia. Desde la capital cósmica de América del Sur, mi suelo de revolución, cuna de aguayos, trenzas y polleras. Yo represento a la mujer valiente alteña, que nada la remete, que poco nada le interesan los prejuicios de la gente. Sobrevivo a la movida falocéntrica, porque esta no es la crazy life, esta es la vida real. Yo me levanto muy temprano para ganarme un pan, nada en especial. Solo tengo que guerrear. Solo tengo que guerrear. El respeto lo traigo entre mis polleras y al amor lo educo ya hace 5 años porque soy madre soltera y no me da pena de nada robar y pena da traicionar y pena da violar y pena da callar. Hoy no quiero ser más una del montón porque yo ya no ruego y ya no creo en el silencio. Porque hoy he decidido vestirme de valor, olvidando todo aquello que me ha causado dolor. Emprenderé un nuevo camino sola, ya casi es hora de cargar sentimientos guardados, más el peso de mi orgullo en un aguayo. Y si me caigo por sentir rencor, me levantaré por respirar amor. Amor a mis hermanas, amor a mi familia, amor a la vida que me sonríe cada día. Oye, Jessica,
La vida es linda pero no sencilla. Y a consejo de Gabo hoy, yo doy la cara, el pecho y todo el cuerpo, pa' ver si así me disparan y me callan, no lo creo. El respeto es para el que me ladra y si me muerde, no pare corriente que solo calla al verme. Y yo quiero ver, y yo quiero ver. Yo quiero ver a mis hermanos con las manos bien arriba. Yo quiero ver a mi familia hip hop moviendo la cabeza en todas las esquinas y que se sientan estas rimas. Que yo quiero ver a mis hermanos con las manos bien arriba. Yo quiero ver a mi familia hip hop moviendo la cabeza en todas las esquinas y que se sientan estas rimas. Que esto fue rap sencillo a mi estilo desde las alturas. Azulito, azulito.